Esto es Motion, el podcast donde ponemos las ideas en movimiento. Conversaciones con profesionales de artes y ciencias que te servirán para exponerte a nuevas ideas, aplicarlas y entender el mundo desde la amplitud. Un gimnasio para tu mente que te ayude a pensar, crear y crecer. Soy Marc Mula y encontrarás todos los episodios y mi newsletter semanal en marcmula.com. ¡Empezamos! Bienvenidos a Motion, Ideas en Movimiento. Este es el episodio 11 y hoy tengo conmigo a la gran Anina Anyway. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Marc, muy contenta y muy agradecida de que me hayas invitado aquí al podcast a charlar un poquito contigo de cosas frikis. Muy frikis, tan frikis como la filosofía que compartimos los dos. También eres copywriter a nivel profesional y eres escritora, que de momento ya tienes 2 publicaciones, Expedición Cabo Norte y La Siempre y 4. Así que hoy vamos a intentar ver cuáles son los puentes, ¿no?, entre todas estas disciplinas, si es el hecho de contar historias, si es el hecho de escribir o si es el hecho de reflexionar, un poco de todo, ¿no? Y también tu faceta viajera, que me la estaba olvidando, ¿no? De eso hablaremos luego del Anina, la mujer montaña, ¿no? Para empezar, dime, tu nick, tu seudónimo por el que te conocen, ¿de dónde viene? Pues, a ver, esto es porque, claro, cuando todavía las redes sociales no eran algo que todos conociéramos y con los que todos estuviéramos familiarizados, empezaron a aparecer de repente redes sociales, ¿no? Pero estaban mezcladas, estaba allí el 20, pero también estaban aquellas tipo High Five, los que sean de una determinada generación sabrán de lo que hablo y los que sean de otra no. Eres del 84, ¿verdad? Yo soy del 84. Vale, perdón que te interrumpa, vale. Yo también, 88, pero bueno, 88. Misma generación más o menos, sí. Entonces, Sigue, perdón. Estamos ahí en el mismo lugar, Sí. ¿no? Entonces, aquello de poner el nombre tal cual, el nombre real, no daba confianza, o al menos a mí no me la daba. Y bueno, pues esto fue precisamente en el momento en el que yo me abro Facebook. ¿Cuándo fue esto? Esto fue, pues, ¿qué hará? ¿9 años? ¿10 años? ¿Más? Mira, yo me lo abrí en 2007. O sea que si tú pues empezaste un poco antes, pero yo tengo el recuerdo o 2007 o 2009. Más tarde de 2009 seguro que no. O sea, hace bastante más. Sí, por eso. Es que me autoengaño a mí misma, pero bueno. El caso es que ahí sencillamente era por una necesidad de no poner mi nombre real, ¿no? Y entonces, yo que soy asturiana, aquí en Asturias, cuando los diminutivos acaban en ina, ¿no? O en in, dependiendo de, pues eso, si eres Ana, tus amigas, tu familia te llaman Anina, ¿no? Es la manera cariñosa de llamarte. Entonces, por ahí ya tenía el nombre, ¿no? Y el rollo de Anyway era porque yo tenía una compañera de piso por aquel entonces que decía mucho esa palabra, ¿no? Ella, a cualquier cosa que le decías, ella te decía Anyway, ¿no? Y era como, me gustaba mucho la filosofía Anyway, porque era como, da igual, ¿no? De cualquier manera, sea como sea. Y entonces, entre eso y que como soy así de friki, me gustaba el juego de palabras que hacía la Nina con el Annie guay. Annie guay, ¿eh? Y bueno, y yo no sabía dónde iba a llegar aquello y ni muchísimo menos era ni una marca personal, ni un nombre para poner a mis libros, ni nada con lo que firmar nada. Era un nombre chorras que yo me estaba inventando para aquello que estaba empezando, que era Facebook. Y mira dónde llegó. Sí, porque en la portada de tu libro está tu seudónimo, no está tu nombre real. O sea que ya te has casado con el nombre para siempre. Claro, porque ahí lo que sucede es que cuando se empieza a crear esa marca personal con la que luego yo asocio el trabajo, asocio la escritura, asocio los libros, la presencia online, yo ya era Anina Anyway. Entonces, si mi libro lo firmo como Ana Inés López, que es mi nombre real, me reconoce mi madre. Pero ya no es esa marca. O sea, cuando yo me quise dar cuenta, el nombre ya había tomado mi identidad, ¿no? Y además yo ya me había habituado a él y bueno, ya me sentía muy cómoda. Y bueno, pues... O sea, me quería empezar por aquí porque a la hora de elegir los nombres no solo tenemos en cuenta la sonoridad, ¿no? Si yo ya sospechaba que habría alguna historia, ¿no? Entonces hay parte de tu identidad asturiana y parte de una filosofía de manera de tomarse las cosas, ¿no? Esto de Anyway, que mientras me lo decías me sonaba también al Take It Easy, ¿no? O no lo sé, un poco a Hakuna Matata, ¿no? Cosas así, pero bueno, que hay una manera de ser, ¿no? Implícita,
que no sé si tendrá algo que ver con la filosofía, porque lo siguiente que te quería preguntar era esto. La filosofía ha tenido muchas definiciones y la que digamos aquí no va a ser la definitiva, pero te voy a pedir que te mojes. Para ti, si una persona al pensar en filosofía que nos escuche solo piensa pues en cosas, no sé, que dice gente con barba y con toga, ¿tú qué le dirías que es? ¿Qué es para ti la filosofía? A ver, la filosofía, aunque sea, bueno, este amor a la sabiduría por etimología, ¿no? Y que eso ya es como muy significativo, pero es una configuración mental. O sea, es como una manera en la que tú ordenas los engranajes o las piezas de tu cabeza para poder trabajar la realidad desde ahí, ¿no? Es como ajustarte un poco las gafas, la visión, el cómo ves el mundo, el cómo lo procesas, cómo lo interiorizas, cómo lo interpretas. Lo definiría entre como un filtro, ¿no? Entre lo que es la realidad de ahí fuera y la realidad de aquí dentro, que ojos son distintas, y también una herramienta como para poder relacionarte, o sea, relacionar ambas cosas de la mejor manera posible. O sea, sé que esto no tiene nada que ver con una definición normal o clásica de la filosofía, pero para mí significa esto. Yo no sé lo que significa para ti, que tú también eres de aquí de filósofo. Del gremio. Claro. Del gremio y que tampoco somos muy académicos. A ver, yo me quedo con una definición a mí que me gusta mucho, la tiene un filósofo que está vivo ahora, que se llama Richard Schusterman, que no sé si te sonará, tampoco es que sea muy, muy popular, pero él define la filosofía como búsqueda. Y él dice que en general todos los sistemas filosóficos siempre se han centrado como en tres temas, que son la búsqueda del conocimiento, el desarrollo de las virtudes y la búsqueda de la buena vida, ¿no? Aunque sea de formas diferentes. Entonces, para mí, la filosofía, más que una disciplina que reflexiona sobre ideas abstractas que no tienen aplicación, pues es eso, ¿no? La curiosidad, querer conocer, ¿no? No solo conocer el mundo, sino que lo del conocimiento también es autoconocimiento, ¿no? Y en ese camino, pues los rasgos del carácter que tú quieres desarrollar como ser humano y un poco la reflexión de esto de, en términos modernos, qué es la felicidad, ¿no? O qué es lo que quiero. Y un poco va todo por aquí la cosa, ¿no? Pero claro, en todo esto entra la configuración que dices tú, ¿no? La manera de que tienes que relacionarte con lo externo y con lo interno. Sí, pero fíjate, me gusta mucho esta definición de la filosofía como búsqueda. Búsqueda. Me encanta. O sea, no conozco a este hombre que me acabas de mencionar, pero investigaré sobre él porque me encanta esta. Y además, fíjate, en una palabra. Ya bueno, está. Bueno, no, sospecho que a ti quizá resuena contigo porque lo de búsqueda también es como una palabra que quizá te identifica mucho con tu faceta de viajera, ¿no? Entonces ahí tienes también para relacionarlo. Sí, sí, sí. No, y además es eso, no me acuerdo qué filósofo era, o sea, bueno, muchos, ¿no? Pero había alguien que lo relacionaba directamente con la curiosidad. El tema de la curiosidad, de mirar el mundo y las preguntas de siempre y las cosas de siempre con curiosidad. O sea, es que también hay que tener una mente un poco de aquella manera para ver una silla y decir, ¿esto es una silla real o es una representación metafísica de la idea de silla? Hay que tener una cabeza. Sí, sí. ¿Me está engañando el genio maligno? Sí, pero oye, está muy bien, es muy entretenido. Oye, y aquí que parecemos unos frikis, entonces, ¿qué es lo que te lleva a elegir esta carrera para estudiarla? Pues el tema es que yo antes de meterme a estudiar filosofía, como llegamos al instituto sin tener ni repajolera idea de lo que queremos, ni de hacia dónde queremos ir, ni de qué vida queremos tener, ni nada de todo esto, porque bueno, pues el sistema educativo tiene pues esta cosa. Claro, tú llegas ahí al momento en el que tienes que decidir ¿en qué carrera me meto? En una consalida. Es lo que te dice todo el mundo a tu alrededor, lo que te dice tu familia, lo que te dice hasta tu cabeza de adolescente, bueno, pues sin formar. Me metí a estudiar turismo, porque claro, el turismo tiene salida, ¿no? Eso, pues yo qué sé, algo habrá. Ajá. Mira, duré un mes. Economía, Wow. contabilidad, estadística, un montón de disciplinas que a otras personas les apasionan, pero a mí me mataban el alma directamente, yo no tenía ganas de vivir con aquello.
Y en ese momento de crisis en el que dije, vale, me he equivocado totalmente y tengo que cambiar de rumbo. Había 3 opciones en mi mente. Estaban periodismo, porque implicaba escribir, estaba psicología, porque, bueno, pues tiene una raíz común, ¿no? De hecho, la psicología se separa de la filosofía en un momento dado, y estaba filosofía, porque era la asignatura una de las que más me gustaban en el instituto, y además mi profesor de filosofía había hecho su buen trabajo comiéndome la oreja diciendo, tú deberías estudiar esto porque yo creo que a ti esto se te daría bien y fíjate que se van a retirar no sé cuántos profesores y cuando tú acabes la carrera el tío se tenía el discurso muy estudiado, ¿eh? Me daba cifras y todo. Entonces, entre esas 3 alternativas, por circunstancias varias y diversas, acabé tirando por la filosofía. Y oye, gran acierto, porque además, obviamente, era todo lo contrario al pensar por la salida, ¿no? Porque sabes que por ahí difícilmente, pero yo pensaba, vamos a ver, si vas a estudiar una carrera y tampoco te va a asegurar de ninguna manera que tú tengas un trabajo que esté asociado a esos estudios, por lo menos así me puedo pasar 5 años de mi vida estudiando algo que me gusta y luego ya tengo el resto de mi vida para hacer cosas que no me gusten, porque fíjate, es así como pensamos, ¿no? Y ahí acabé, en la Facultad de Filosofía de Oviedo. Oye, pues otra cosa que tenemos en común, porque yo empecé comunicación audiovisual, duré un poquito más que tú, yo 4 meses, pero vamos, también, sí, no mucho más, porque yo me apunté porque quería ser guionista de cine y de series, ¿no? Pero también ahí hasta tercero no se empezaba a tocar nada propiamente de guión, había como mucha cosa teórica, la carrera era compartida también con periodismo y no me acuerdo con cuál otra, creo que éramos tres salidas profesionales metidos ahí en la misma carrera en primero, y también dije, mira, no voy a pensar en salidas y voy a hacer estudiar lo que a mí me apetezca, ya está. Y también está entre psicología y filosofía, que al final acabé en filosofía. En tercero estuve a punto de cambiarme otra vez a ciencias políticas, pero lo terminé. Lo terminé. ¿Y esa crisis a qué se debió? También empezar a pensar en las salidas, porque claro, después de 2 años ya era un poco en plan, vale, has tenido 2 años de disfrutar, pero quizá el mercado laboral asusta un poco, entonces, ¿qué vas a hacer, no? Y también yo estaba viendo que las asignaturas que disfrutaba mucho eran ética y filosofía política, Sí. y además soy una persona que siempre me ha gustado mucho estar en contacto con la política, ¿no? De qué pasa aquí en España, un poco saber política internacional. Entonces, bueno, pues quizá la filosofía política me gustaba, pero para pasar a algo más aplicable, pues te daban esta opción de hacer transición, ¿no? Que te convalidaban muchas asignaturas y pasar y hacer ciencias políticas, ¿no? Pero bueno, al final no fue. Resististe. Sí. Muy bien, Sí. Marc. Sí. ¿Alguna asignatura o tema o corriente que disfrutarás más tú durante la carrera? Yo creo que en la carrera nos debe pasar a casi todos, o a mí al menos me da esa sensación de que lo que viene siendo toda la filosofía antigua, Grecia, los presocráticos y luego Sócrates y Platón, hasta que llegas a Aristóteles y dices ¡ih! ¿No? Pero sí, hasta Platón es algo como que nos gusta mucho a todos. Mi gran descubrimiento dentro de la carrera y que después me llevé fuera, una de las pocas cosas que no tenía antes y que me llevé fuera, fue Ortega y Gasset. El perspectivismo, o sea, me caló muy, muy profundamente y además el profesor que me lo daba en la facultad, Manolo, que espero que no escuche esta entrevista, sabía muchísimo sobre Ortega y Gasset, pero era un hombre incapaz de transmitir lo que sabía, ¿no? Era un hombre que así, y no se movía y no le entendías y fíjate, se me pasó muy por alto Ortega, aún teniéndolo en varias asignaturas, pero bueno, es como que se quedó ahí dando vueltas y un día lo empecé a leer por mí misma. Empecé a leer, además, creo que recuerdo que fue El Espectador, que es una colección así de ensayos, y simplemente el primer ensayo de ese libro, del Espectador, que se llama Perspectiva y punto de vista, realmente es una de esas cosas que lees y hay algo que, aunque suene atópico, cambia. De repente es como si te ajustaran un poco el visor que decíamos antes, ¿no? El visor estaba borroso, tú pensabas que el mundo era convexo, ¿no? Pero de repente, o que eran 2 dimensiones, ajustan algo en ese visor
y de repente ves el mundo de otra manera. El mundo es tridimensional y no es plano y... Bueno, me entiendes, ¿no? Tampoco quiero que se me vaya la comparación de las manos. Pero bueno, independientemente de que ya había cosas que me gustaban mucho como el estoicismo, el epicureísmo, Sócrates, las preguntas socráticas, todas estas cosas, de la carrera me llevé y me llevo y integré para siempre jamás a Ortega y Gasset. Qué bien. Yo, fíjate, no traté, creo que no me enseñaron nada de Ortega y Gasset o casi nada. Yo siempre digo que, al menos en mi facultad, autores del siglo XX pasamos muy de puntillas hasta Heidegger, o sea, los dos clásicos del siglo XX, Wittgenstein y Heidegger, y en una optativa dimos un poco de Unamuno. Pero ya está, ¿sabes? Que es un poco una pena de que se detiene mucho la filosofía en esto, ¿no? En el siglo XX. Y ya olvídate de estudiar a alguien que esté vivo. Eso implanteable. Sí. Todo es la carrera de la gente muerta. Sí, totalmente. Y precisamente también por eso es como una cosa que se ve como algo muerto en sí, ¿no? Es como... yo estaba harta de que la gente me preguntase cuando me preguntaba qué estudiaba, yo decía filosofía, no sé si a ti te pasaba, que te decían, ¿y eso para qué sirve? Sí. Y yo me preguntaba, por dentro, obviamente no lo decía, ¿y para qué sirves tú? ¿Sabes? Pero no lo decía, porque era obviamente descortés, maleducado, y la gente al final estaba expresando una duda real que luego, cuando te sales un poco de tu ego juvenil, lo entiendes. Claro, la gente no sabe para qué sirve la filosofía. ¿Cómo lo vas a saber? ¿Quién te lo explica? Tal cual está planteada no sirve para nada, entre comillas. Sí. Bueno, es que de hecho hay un debate, ¿no? Dentro de la carrera mismo de si se tiene que flexibilizar para que las enseñanzas sean más aplicables al mercado laboral o no, ¿no? O para mí el sector al menos dominante como que quiere mantener la filosofía en su pureza, de concebirla como fin y no instrumentalizarla nunca, ¿no? Y mantenerla, bueno, pues eso, como el conocimiento que hay que estudiar de la sabiduría sin contaminación de lo que quieran las corporaciones o de lo que espere el capitalismo de la filosofía. Al menos eso es lo que yo escuchaba en mi facultad, no lo sé. A ver, a mí eso me parece bien, pero fíjate, yo, teniendo en cuenta que, por supuesto, hay que mantener el conocimiento filosófico y que una persona... A ver, lo bueno que tiene la filosofía es que sigue siendo un conocimiento que profundiza. Yo leía en un libro de Alessandro Barico que se llama Los bárbaros, que la forma de conocer de antes y la de ahora, sobre todo en estos últimos 10, 15 años, ha cambiado vertiginosamente. ¿Por qué? Porque antes conocer, saber, consistía en profundizar, coger un tema y sumergirte en él, ¿no? Llegar al fondo de ese asunto y luego, pues, como la caverna, ¿no? Emerger. Pero que el conocimiento de ahora... Y no se trata de poner comparativamente uno junto al otro, en plan, este es mejor y este es peor. Es un surfear la superficie. Es ir de un punto a otro, de un punto a otro. Entonces, bueno, quizá la filosofía debería mantener ese espíritu, obviamente, de profundizar, porque debe ser un conocimiento profundo, no se puede mantener en ese surfeo, pero sí que tome una dimensión práctica en el sentido de que yo después de terminar la carrera me metí en todo este tema de filosofía práctica, filosofía en el aula, filosofía con niños, que utilizaba el método socrático precisamente pues, para fomentar entre los críos pues, diálogo, pensamiento, preguntas, la filosofía, pero para un niño, o sea, una filosofía que no tengas que entender a Aristóteles, sino que sencillamente aprendas a hacer preguntas y a entender qué está diciendo el otro cuando te habla, cuáles son todas las implicaciones de lo que el otro dice. Una cosa así, ¿no? O sea, y luego también está esta práctica filosófica que también está basada en Sócrates, que se ha llevado incluso a consultas. Hay gente que tiene un psicólogo y otra gente, muchos menos, obviamente, que lo que tienen es un filósofo práctico que, haciendo preguntas en torno a la preocupación general del paciente, van profundizando en el problema hasta encontrarse, a través de esas preguntas, con las contradicciones que hay dentro de esa persona y que le están generando esas tensiones, esos problemas, ese estrés. Entonces, sí que la filosofía tiene otras aplicaciones,
pero no están dentro de la carrera de filosofía, están fuera y las descubres fuera. Sí, 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 es algo que te tienes que espabilar tú o tener inquietud por ti mismo. Ahora que mencionas esto de la filosofía práctica, yo también me acuerdo de los últimos años de carrera que di con este libro de Louis Marinov, no sé si lo pronuncio bien, o Louis Marinov, el de Más Platón y menos Prozac, ¿no? Sí. Y que abogaba por esto, ¿no? Un poco de gente que no tuviera, obviamente, trastornos mentales, ¿no? Que esto entra dentro de la competencia de los psicólogos, es competencia sanitaria, pero esto, ¿no? Gente con crisis existenciales, ¿no? Vamos a llamarle entre comillas, gente que faltaba algo de poner una brújula, un compás en su vida, ¿no? Pues claro, para esto en teoría, si miras el espíritu original de la filosofía, ¿no? La clásica, estaba hecha un poco para esto, ¿no? Para darte una guía de vida, un modo de vida con el que tú te comprometieras y fuera un poco el que te guiara, ¿no? En tus relaciones con los demás y contigo. Exacto, exacto. Mira, yo además tengo una amiga, mi amiga María, que estuvo investigando mucho en esta práctica socrática, lo que viene siendo la filosofía práctica, que viene representada también, pues eso, por Lou Marinov, que dices, o Oscar Brenifier, que es el que escribe y divulga así un poco más en español, aunque eres francés. Y es fabuloso, o sea, cuando María te coge y te da una sesión de estas de chorreo de filosofía práctica, porque además la filosofía práctica, este tipo de filosofía práctica no va a cuchillo, ¿vale? Tú tienes que saber a lo que te enfrentas en la consulta. Por eso esto que dices es muy importante de que no sea gente que realmente tenga un problema, una patología, algo así, sino que tú, bueno, lo que tienes es un lío mental impresionante que no te deja avanzar, que te tienen un bloqueo, que, bueno, pues, y esto es así, o sea, la pregunta va a destruir la excusa, a destruir la evasión, el intentar irte por otra parte para no enfrentarte a lo que no quieres mirar, o sea, va a obligarte a mirar lo que tú vives evitando, ¿no? Para enfrentarte a ese conflicto, hacerte consciente de ese conflicto y luego ya, pues eso es lo que tú dices, ya eliges tu propia filosofía, si quieres la tuya o una que haya hecho otro como guía de vida. En este sentido, hay filósofos que viajaban muy poco, ¿no? Por ejemplo, se dice que Kant creo que no se alejó como más de 150 kilómetros de su ciudad natal, ¿no? En cambio, si entras en tu canal de YouTube, tienes ahí unas pateadas, vamos, que no veas, unos viajes de kilómetros, ¿no? Y te defines, de hecho, como la mujer montaña, ¿no? Sí. ¿Esto te viene antes de la filosofía? ¿Qué relación tienes con la naturaleza, con las montañas? ¿De dónde te viene? Pues el caso es que yo nunca tuve una gran relación con la naturaleza y con las montañas, o sea, yo las descubrí de casualidad y las descubrí un poco de casualidad mientras estaba estudiando la carrera precisamente y volvemos a hablar de mi amiga María, ¿no? La filósofa práctica que además de meterte caña con las preguntas, la tía estaba empeñada en hacer un camino de Santiago, un camino de Santiago, un camino de Santiago y estaba empeñadísima y por aquel entonces que estábamos estudiando juntas, vivíamos juntas y haciendo un camino de Santiago, fíjate qué cosa, lo que pasa que en lugar de ser el francés era el del norte, Asturias, Galicia, monte, verde, bosque. Y entonces ahí tuve un primer destello de que ahí había algo, que yo no había experimentado nunca, no había visto nunca. Igual que está Kant, pero mira, Kant, por ejemplo, no, es lo que tú dices, no se alejó, pero el tío daba sus paseos todos los Caminaba días mucho, sí. a la misma hora, el tío, y caminaba un montón. Y claro, yo me di cuenta de que hay de hecho un libro, es que no me acuerdo cómo se llama, no me voy a acordar, pero bueno, no me quiero enrollar, ¿no? Me descubrí a mí misma de que caminando todos los días, un día detrás de otro, con ese cansancio, con ese agotamiento, cargando con ese peso, con esa mochila, pensaba distinto. Y ese pensar distinto no era como yo pensaba que iba a ser. Yo pensaba que, bueno, pues que iba a ser como desconectar de todo y no pensar en nada, huir de tus problemas, de tus bucles, pero es todo lo contrario. Ese pensar caminando, ese silencio, ese un pie detrás del otro te obliga a enfrentarte a los bucles una y otra vez, ¿no? Y después, un tiempo después, varios viajes después, vino la atracción por la gran montaña. Me recomendaron una ruta de los Pirineos
que me daba mucho respeto porque, bueno, ya era alta montaña, no era un camino así de Santiago y tal, ya era una cosa como más seria y aquello ya me acabó de romper la cabeza. O sea, yo descubrí los Pirineos, el GR11, en el primer viaje, estuve 51 días allí arriba, caminando cada día y fue, ¿Tú o sea, sola? los primeros días estuve acompañada Ujú, y después me quedé sola. Y al año ujú. siguiente volví un mes entero sola, precisamente Uf. porque quería recuperar un poco esa experiencia, ¿no? Y bueno, porque mis compañeras no están tan locas como yo y ellas me dijeron, no, este año no vamos. Bueno, da igual. El caso es que aquello me fascinó tanto, ese descubrimiento de tú sola, pequeña, mortal, caminante, en medio de esa grandeza, de ese, joder, de pensar, cuando estás allí es una conexión con algo que está como muy primigenio, ¿no? Que está como muy enraizado. Te piensas en esas placas tectónicas chocando entre sí, levantando ahí esos 2 kilómetros hacia arriba. Y la gente afanándose por subir ahí arriba. ¿Y para qué? Y entonces subes arriba y dices, para esto. Y sí, me fascinó. Y entonces Mujer Montaña. Porque claro, allí descubres una parte de ti, o al menos a mí me pasó, que yo no conocía. Ujú. Pero es curioso, me llama la atención porque estábamos hablando al principio, ¿no? De la carrera que estudiaste y de una actividad también que te gusta, ¿no? O sea, de filosofía y de la montaña, pero como que buscas, o no sé si y con intención o no, pero buscas un poco la misma reconfiguración, ¿no? Que has dicho al principio, que la filosofía como carrera que te hace ver las cosas de otra manera, y ahora mientras me estás explicando esto de caminar, pues también es el hecho de hacerte esas preguntas incómodas que dices que tu amiga hace a quien acompaña, ¿no? En la terapia filosófica, tú te las haces también cuando estás viajando y supongo que te las hiciste durante la carrera. Es un poco hacer lo mismo en un contexto diferente, ¿no? O como de poner en práctica cosas que lees en los libros, pero en inglés me saldría una palabra que sería como embodiment, ¿no? De corporalizarlas, ¿no? En castellano no se usa, pero esta teoría de ver las cosas de otra manera, sentirlas con el cuerpo en el acto de caminar y de experimentar los paisajes y la naturaleza, ¿no? No lo sé, es una cosa curiosa. Sí, mira, antes me he dado cuenta de que hablaba de Ortega y hablaba del Ujú, perspectivismo, pero lo he dejado así como muy alegremente y muy a la ligera, cosa que no se debe hacer nunca, no debes ujú, decir una palabra que la gente no conoce, dejarla ahí ujú, y que sea como, pues me entra por un oído y me sale por ujú, el otro. Precisamente el perspectivismo, que es esa filosofía que me fascinó cuando la conocí, se basa en que no hay una única realidad, sino que todo depende del punto de vista, ujú. ¿no? Dependiendo del punto de vista que ocupes, la realidad será una cosa o será otra. Y aquí viene algo muy interesante, ¿no? Que dice Ortega, que es que cada uno de nosotros ocupa un lugar en el universo que es único, que no ocupa nadie más que tú. Es imposible que lo ocupe alguien más que tú, porque esto no sé si lo decía Groucho Marx, que el resto de puestos están ocupados, ¿no? Entonces solo te queda el tuyo. Y entonces eso te permite estar en una posición, en un contexto, en una circunstancia, en un momento, en todo, en la que la forma en la que tú puedes ver la realidad solo la puedes ver tú. Y la vida, la realidad en suma, sería coger todas esas perspectivas de todas esas personas que son como pupilas únicas, que dice él, que se abren al universo, y sumar todas esas visiones individuales y con ellas, con esa suma, tendríamos la realidad total. Ujú. Entonces, cuando en este tipo de movimientos, cuando te vas a la montaña, por ejemplo, en otras situaciones también, pero es como si también te permitieras a ti misma tomar otro punto de vista dentro de lo que eres, ¿no? Dentro del órgano de visión del ojo que tú Ujú. eres. Y eso amplía tu realidad. La amplía un poquito más y la amplía un poquito más. Entonces, este tipo pues mira, yo no lo había pensado así, pero sí, el principio es el mismo. El Ujú. principio es el mismo. Y es que cuando explicas tu experiencia, o sea, me están dando ganas a mí también de hacer estos viajes, ¿no? Estas travesías solo. Y supongo que tiene su parte de fascinación, ¿no? Porque, pues, no sé, me parece como una experiencia súper interesante.
pero también no sé si en tu caso experimentaste algo de miedo por el hecho de viajar solo, si hay barreras sociales, si, no sé, hay autosabotajes para no hacerlo, el qué dirán o no lo sé, o el hecho de que haya peligros o algo así. ¿Tuviste que vencer algún tipo de estas barreras para hacerlo? ¿O tú lo llevas muy natural? Dices, sí, lo tengo clarísimo. Hombre, siempre hay miedos. Y si no, pues eso, antes estábamos hablando de los psicópatas, no me acuerdo en qué sentido, pero si no, te faltaría algo ahí, ¿no? Te faltaría un instinto importante. Pero sí, yo tenía mucho miedo sobre todo, yo qué sé, de perderte, de que, a ver, de si algo va mal, más que de que, no sé, más que un miedo a no poder hacerlo, porque, bueno, yo como fui en ese increchendo y empecé con un Camino de Santiago más pequeñito y luego pasé otra cosa un poco más grande y luego un poco más grande, ¿no? Entonces fue todo como más fluido, pero claro, no es lo mismo el momento definitivo, el punto de inflexión es cuando te encuentras en plena montaña, sola, dentro de una tienda de campaña, de noche. Ese es el punto de inflexión. Ahí es donde las cosas dan la cara, ¿no? Ahí es donde los miedos, sobre todo, dan la cara en ese momento. Obviamente, estos miedos, la manera que yo tuve de vencerlos, bueno, no es tan obvio, pero la manera que yo tuve de vencerlos fue pensar, nadie me obliga a estar allí. Quiero decir, voy, que no me siento a gusto, que no me siento cómoda, que pasan 2 días y lo estoy pasando mal, que no me acostumbro, que las cosas van mal, es muy sencillo, o sea, solo tengo que dar la vuelta. Solo tengo que coger mis cosas, dar la vuelta y volver a casa y hacer otra cosa diferente. ¿No? Y entonces esa idea me daba mucha paz mental. Y si tuviéramos esta idea realmente también en muchos sentidos de la vida, ¿no? En plan, oye, pues solo si me doy cuenta de que me he equivocado, lo único que tengo que hacer es rectificar, cambiar de opinión y hacer otra cosa y ya está. Entonces, eso me ayudó mucho a vencer todos esos miedos, porque, bueno, pues básicamente el 90% de ellos estaban en mi cabeza, no eran reales y la experiencia me demostró que nunca sucedieron. Y luego había otro porcentaje de miedos que nunca había tenido, como que me pillase una tormenta en lo alto de una montaña y morirme de miedo pensando que iba a morir electrocutada por un rayo, o que un oso me robara la comida de la tienda de campaña. Yo nunca había tenido esos miedos. Pues eso me pasó, pero lo otro no. Nunca vino nadie en mitad de la montaña a intentar asesinarme en mi tienda con un cuchillo, ¿sabes? Y de los viajes que has hecho, digamos, sola o acompañada, ¿cuáles dirías que son las principales diferencias? No sé si para un poco que resuene la idea a quien nos pueda estar escuchando de por qué viajar solo, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían los motivos? ¿Cuáles son las diferencias que tú notas, ¿no? Porque normalmente viajamos con amigos, con la pareja, con la familia, ¿no? Pero lo de viajar solo, ¿en qué se diferencia, básicamente? Al final, viajar solo son varias cosas, ¿no? Pero es la absoluta libertad, en el mejor sentido y en el peor, porque esa libertad va a ser para todo, ¿no? Pero ya no tienes que llegar a acuerdos con nadie, no tienes que decidir a qué hora te levantas o a dónde vas o qué vas a ver. Para mí esto es una ventaja, ¿no? Yo desquicio sistemáticamente a prácticamente todos mis compañeros o compañeras de viaje porque me gusta levantarme a las 10, a las 11, o sea, y la gente que está en la montaña le gusta levantarse a las 7, Sí. como muy tarde a las 8, y yo eso lo odio. Entonces, bueno, pues siempre tenemos que estar ahí en un tira de afloja. Es un ejemplo tonto. Es un ejemplo tonto, pero como eso, tantas cosas, ¿no? Después, por otra parte, está el saber quién eres tú, y esto es muy interesante cuando no te mira nadie. Cuando no te mira nadie, cuando no hay estímulos a tu alrededor, cuando no hay juicios de ningún tipo a tu alrededor, ¿quién eres tú? ¿Qué pensamientos se repiten en tu cabeza? ¿Cómo eres? O sea, ¿eres quejica? Cuando tú estás solo y tienes que estar subiendo una cuesta que te está destrozando las rodillas, ¿eres un quejica? ¿O solo te quejas si hay otra persona, pero resulta que si no hay nadie,
sacas fuerzas ahí o te pones a gritar y a soltar tacos, entiéndelo, o sea, es una movida, porque ese tipo de cosas no te pasan en tu día a día, no tienes esa oportunidad de saber cómo eres tú y qué decisiones tomas tú cuando no solo que no le afecte a ningún compañero tuyo, sino que nadie te está mirando. Son jornadas enteras, solitarias por completo. No es como viajar a una ciudad, no es como viajar ni siquiera a una aldea. O sea, es muchas veces la soledad total. Y eso es muy, muy, muy interesante. Muy. Bueno, es que, claro, mientras me lo cuentas, no paro de pensar en lo dependientes que somos del contexto, ¿no? O sea que a la hora de revelar o demostrar nuestras identidades, que quizá no tenemos una identidad única, sino que va dependiendo, ¿no?, de las máscaras o de los contextos en donde estamos, ¿no? Y no tenemos esta oportunidad de estar absolutamente solos durante mucho tiempo, ¿no? Yo creo que es que me has dicho lo de ejemplos de gritar. Yo creo que sí que empezaría a hacer un poco el loco, cosas que no haría nunca así en un contexto social, y empezaría a cagarme en todo ahí a gritar. No lo sé, pero es interesante esto. Es muy Descubrir interesante. otra cara de ti mismo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, seguramente no es el único contexto en el que se puede hacer eso y haya otros, pero desde luego para mí es el único que yo conozco. Es el único contexto en el que me he visto realmente en esa situación, porque bueno, incluso aunque tú vivas solo y estás solo en tu casa, pero tienes constantemente sitios a donde huir. Puedes huir a tu móvil, puedes huir a tu ordenador, puedes huir a mirar o sea, puedes huir, tienes 8000 vías de huida cuando estás en casa solo. Pero cuando estás allí, en la montaña, y tienes que viajar del punto A al punto B, porque si no llegas al punto B, va a llover esa noche o va a hacer mucho frío o lo que sea, y si no llegas al punto B no vas a tener donde dormir, o se te acaba el agua y necesitas llegar al punto B porque si no, no vas a tener que beber, ¿sabes? Y entonces eso te obliga a cumplir con una serie de objetivos y obviamente no puedes ir mirando el móvil y hablando por WhatsApp porque o no tienes cobertura, obviamente tienes que estar controlando muchísimo tu batería porque tu vida puede llegar a depender de que tú tengas batería en el teléfono móvil. Es que cuesta imaginarlo, ¿no? Cuesta un poquito imaginarlo, pero es un contexto en el que realmente si quieres saber cómo eres tú, eso, cuando nadie te juzga, cuando nadie te mira, cuando no tienes que aparentar nada, esa experiencia es 100% recomendable. Yo te la recomiendo, Marc. Totalmente. Pues me lo apunto y no sé si este verano, pero vamos, si lo hago, te lo diré a ti la primera. Y se puede decir algo, aunque no sea todo, que esto supongo que es muy privado, pero ¿en qué dirías que eres tú diferente cuando no te está mirando nadie? Ya que me lo pones aquí un poco en bandeja. ¿Qué has encontrado de ti misma que sea diferente? Pues fíjate, yo cuando no me está mirando nadie, manifiesto mucho más la ira. Es curioso, pero yo siempre, bueno, la reprimes, ¿no? No quieres salpicar a los demás con tu mal rollo. No quieres que los demás se coman el cabreo que tienes en ese momento por lo que sea, porque además son viajes que son duros, las circunstancias son complicadas, muchas veces las cosas se te vienen en contra. Ojo, la recompensa es proporcional también, que la balanza se equilibra mucho. Pero yo, por ejemplo, cuando estoy sola, manifiesto mucho más la ira. ¿Por qué? Porque solo me la como yo. O sea, entonces puedo subir, lo que decías tú antes, cagándome en todo. ¿Y por qué te tienes que meter en esto? Y, ¿sabes? Y manifestar esa ira y sacarla de mí, en lugar de guardarla y reprimirla y comérmela y esconderla, que es algo que hago mucho en mi día a día. Fíjate, esta pregunta yo creo que no me la había hecho yo a mí misma. Es curioso, pero... y luego también en que soy mucho más constante, en el sentido de que cuando no puedo, a mí me vence muchas veces la pereza. O sea, soy una persona perezosa que necesita ponerse en una situación de obligación muchas veces para hacer algo y sentir la felicidad máxima que siente cuando está haciendo algo, pero muchas veces me vence esa pereza inicial. Cuando hay alguien que tira de ti, tú no estás poniendo en marcha eso por ti misma, ¿no? Es como que siempre estás
dependiendo o cargándote un poco sobre otra persona, pero cuando tú estás sola y ese movimiento tiene que salir de ti, es como que lo activas también. Ujú. O sea, lo activas y te acostumbras a ser tú quien tire de ti en todos los sentidos, en todos los aspectos y quien se ocupe de ti para todo. Así Oye, son cosas que se me ocurren a priori. no sé si me voy a tirar un triple. Si me equivoco en mi hipótesis, me lo dices, ¿vale? Pero mira, mientras me estabas explicando lo de la ira, estaba pensando hasta qué punto dependen también. O sea, para mí, mientras lo estabas explicando, estaba diciendo, vaya lección de esto que dicen que las emociones no son ni buenas ni malas, son neutras, ¿no? Y hasta qué punto dependen del contexto. Entonces, mi hipótesis es, cuando tú estás sola, la ira para ti era una ayuda, era un elemento positivo. Que tú manifiestes tu ira te ayudaba a sentir adelante. En cambio, la misma ira rodeada de gente se percibe como algo negativo y que hay que reprimir, ¿no? Incluso algo que puede transmitir ese mal rollo a otras personas y por lo tanto no lo haces, ¿no? Pero en el fondo lo que a ti más te beneficia, lo que a ti mejor te iría, pues eso es gritar, cagarte en todo, decir palabrotas, y es como, es una emoción funcional y vamos, que te debía dejar hasta liberada, ¿no? Entonces no sé si hay que normalizar más también, o sea, yo sigo pensando que la ira, o sea, en casi todos los contextos no es buena, ¿no? Pero no sé si hay que normalizar más el hecho de, oye, que pues que la expreses en un momento dado y que no pasa nada, que seguirá funcionando el mundo y la persona que la tiene que sacar, oye, pues que le ha ayudado, ¿no? Pues mejor para ella, ¿no? No lo sé, pero es lo que me estaba viniendo a la cabeza. Digo, es que funciona la ira, va bien, oye. Oye, pues me parece una gran reflexión. No sé. Me parece una gran reflexión y fíjate, yo nunca la había visto de esa manera, pero sí que es verdad que a mí en ese momento el poder expresar esa ira me desahogaba, o sea, me aligeraba, ¿no? Y sí que es verdad que de otra manera nunca me habría permitido hacer eso, nunca me habría permitido expresar, o sea, no sabría lo que es eso. Porque precisamente además también depende un poco del carácter, pero yo por el carácter que tengo tiendo mucho a reprimir la ira sistemáticamente. O sea, ¿no? A rechazar mucho, intentar que la gente de alrededor esté bien y preocuparte mucho y todas estas cosas, ¿no? Y entonces, pues ese tipo de sentimientos negativos, tragarlos enteros y sin masticar. Y fíjate eso, esto que estás diciendo, ¿no? En ese momento, en ese contexto, ese poder expresar la ira, a mí sí me ayudó. Pues no sé, curioso, no sé, cosas que se me ocurren. No sé. Bueno, Sí, igual sí. que si tu ira se expresaba también de manera física, pues eso, ¿no? Que tú ves a alguien por la calle y empieza a pegar la pared y está loca, ¿no? Pero tú en ese momento en la montaña, quizá darle con un palo a un árbol debía ser súper terapéutico, no lo sé. Y era determinante para que tú siguieras y ganar fuerzas. Que no lo sé. Pues eso, que depende del contexto, ¿no? Sí, sí, No sé. y es que es verdad, es que es verdad, o sea, es tal cual. O sea, y si nadie te está viendo, pero Sí, es que sí. estamos en esto, cuando tú dices, esta persona está loca, esta persona hay que encerrarla, es peligrosa, estás emitiendo un juicio. Y para que haya un juicio tiene que haber alguien que juzga y alguien que es Sí, juzgado. Pero si solo hay un ser, sí. es como, fíjate, me pasaba con el tema de ser lenta también. Yo Ujú, soy muy lenta ujú. y de hecho a la gente le desquicia mi lentitud y a mí me desquician las prisas de los demás, ¿no? Ajá. Pero cuando yo camino sola no soy lenta. Cuando yo Ujú. camino sola el ritmo soy yo. El Ya. ritmo lo marco yo, no soy rápida ni soy lenta. No hay eso, no existe cosa como porque no hay comparación. Ujú. Entonces es un poco lo mismo, no hay bueno y no hay malo, en el sentido de que bueno es lo que me hace bien a mí y ya está, porque no hay nadie más allí. Ujú. Y malo pues es, oye, pues si se me ocurre quitarme las botas y empezar a caminar descalza, pues Ujú. seguramente eso sí que sea objetivamente malo para mí, claro. Pero sí, muy interesante ese punto, me ha Están gustado. saliendo cositas, ¿eh? De esta charla. Sí, Sí, sí. me ha gustado mucho. Supongo que estudiar la carrera fue un reto y las caminatas que te has pegado también, ¿no? Pero hubo una que fue quizá especialmente retadora, ¿no? Que se acabó convirtiendo en un libro. Quien nos esté viendo en YouTube, pues lo tengo por aquí. He de decir que no me lo he leído, pero que lo tengo desde hace un montón y está bueno, al final un poco, o sea, al final no, pero está en mi wishlist de libros que me tengo que leer
y quería leérmelo antes de hablar contigo, pero bueno, no he tenido ocasión, pero me lo leeré seguro. Si está aquí, es que ya está al caer, ¿no? Este libro se llama Expedición Cabo Norte y es de un viaje que hiciste en bicicleta, ¿no? Con tu expareja, me parece, y el perro, os acompañaba un perro, ¿no? Que se llamaba Sí, Hippie. sí. Entonces, más que explicarme el viaje en sí, que esto daría para otro podcast o para 3 podcasts para hacer una trilogía, para eso ya tenemos el libro. Pero ya que tenemos aquí tu faceta de escritora, ¿qué retos tuviste al escribir este libro? ¿O cómo enfocaste su escritura? Explícame un poquito. Pues volvemos al tema, fíjate, enlaza muy bien porque volvemos al tema del juicio. Lo peor con lo que te tienes que enfrentar a la hora de escribir un libro, o al menos yo, es con la idea de publicarlo, con la idea de que la gente lo lea, de que la gente lo tenga en sus manos, y a veces eso crece tanto y toma tanto protagonismo, cuando lo que deberías hacer es estar preocupándote simplemente de contar la historia, entendiendo desde un primer momento que da igual cómo la cuentes, que cuando esa historia esté en manos de otra persona ya no va a ser tuya, dejará de ser tuya. Nunca puedes controlar lo que está leyendo la persona al otro lado. Solo puedes, intentar contar un sentimiento, intentar contar una historia, intentar contar un viaje de la clase que sea. Y sentirte satisfecha con lo que has contado, con lo que has hecho o con haber sido fiel a tu propia historia, a tu propio relato. Pero para mí el mayor impedimento, aparte de que en un principio abordar la idea de un libro es complicada, pero bueno, en ese sentido también conté con la ayuda de Pablo, como para diseñar esa estructura, esos capítulos. Eso fue un trabajo conjunto. Sin el cual probablemente yo hubiera estado meses y meses dando vueltas a esto, cómo lo organizo, esto cómo lo cuento, esto yo qué sé, pero el más cabrón, es que no sé si se pueden decir tacos. Claro que sí. Sí, ¿verdad? Viva la ira, ¿no? Hemos dicho que la ira es bienvenida. Vale. Pues eso, el sentimiento más cabrón es ese de me van a leer, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a pensar? Aquí entran el tema supongo, de síndrome de la impostora, ¿no? Estas ideas también de autosabotaje, ¿no? De no ser suficiente o, no sé, van a pensar que escribo mal. Yo que me dedico a la escritura profesionalmente, ¿no? Y me van a criticar. Bueno, no son todos los miedos de... Yo no he publicado ningún libro, pero sí que tengo que la sensación es un poco como la de desnudarse, ¿no? De repente, pues te muestras, bueno, en toda tu magnitud, con tus virtudes y tus defectos, se reflejan en la escritura y todo el mundo, pues, es libre de juzgar, ¿no? Como nosotros también juzgamos las novelas que leemos o las películas o las series. Tal cual. Y es que además sucede que mientras estás escribiendo, no es tanto el miedo al gran público, porque el gran público, a ver, entendamos, ¿no? Porque es un ente desconocido, es una masa, sino de repente que van surgiendo en tu cabeza personas concretas. ¿Qué pensará mi madre de esto? ¿Qué pensará este amigo que tengo que es tan crítico siempre con todo lo que lee y lo pone todo de vuelta y media? ¿Qué pensará? De repente empiezan a aparecer personas concretas en tu mente que empiezan a sabotear. No, ellas no sabotean nada, pero bueno, ya me entiendes, ¿no? Y empiezas a autosabotearte pensando en qué diría esa persona o en qué pensará esa persona y te condicionas brutalmente y al final te acabas censurando muchas veces. Es una cosa muy poco recomendable. O sea, tienes que escribir, pues eso, como si no te fuera a leer nadie, como si no te jugaras nada realmente, pues eso, como si eso incluso se fuera a morir en un cajón, ¿sabes? Es difícil hacerte esa idea, pero de otra manera te vas a estar constantemente censurando. El libro es de 2018, me parece, ¿no? Sí. Pues esta sensación o estos miedos, luego, ¿cómo contrastaron con la recepción o con la realidad? ¿Se correspondían o cómo viviste ese contraste? A ver, yo tenía también mucho miedo a muchos ratos de que el libro fuese aburrido, de que, bueno, yo qué sé, tú te pasas tanto tiempo con tu libro que una parte de ti lo acaba odiando un poco, ¿no? Y ya harta de darle tantas vueltas y tantas vueltas y tantas vueltas. Pero bueno, la recepción del libro fue maravillosa.
De hecho, a ver, puede ser que el libro tampoco es que sea súper famoso, ni muchísimo menos, pero nunca he recibido una crítica negativa, ni una valoración negativa, ni un comentario negativo, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, pues de lo que me di cuenta es básicamente de que había pasado meses, un año creo que fue o algo más, preocupándome seriamente por cosas que ni iban a pasar, ni pasaron, pero que aún así a mí pues eso, me habían estado condicionando y me habían estado haciendo sufrir innecesariamente, porque luego nada de eso pasó. O sea, todo fue bueno después, todo. Esto, a mí me gusta hablar de... Me gusta que salgan estos temas, ¿no? Porque creo que muchas veces se presenta todo siempre como muy idílico, ¿no? Escribir una novela se trata de inspiración y romanticismo, ¿no? Y pasión por la escritura. Y no se habla un poco de los momentos duros, ¿no? Incluso, o sea, has usado la palabra sufrimiento, ¿no? Pues que lo pasas mal escribiendo tu novela, ¿no? Y bueno, has acabado de decir que en algunos momentos la odiabas, ¿no? Pero que no pasa nada, ¿no? Que es lo normal y que le pasa a la mayoría de gente, no solo al escribir novelas, sino con algún trabajo que les apasione, ¿no? Y a veces no sé si te pasaba a ti que te torturas a ti mismo por estar pensando eso. Pero si yo amo esto, lo que estoy haciendo, ¿por qué me estoy sintiendo mal o por qué estoy sufriendo? Y como que te castigas más todavía, ¿no? Y no sé si el hecho de que saquemos el tema y de que se normalice, pues puede ayudar a la gente, ¿no? Que no pasa nada si lo pasas mal con lo que estás haciendo, ¿no? O que lo sufras o incluso que lo odies, que son etapas o que son cosas necesarias. Que muchas veces en redes sociales pues solo vemos la parte ideal, las cifras y lo guay que fue escribir, ¿no? Y la inspiración que te llegaba mientras viajabas y no sé qué, ¿no? Pero Sí, creo que sí. son cosas que son interesantes de hablar. Y que eso va, siempre, a ver, no se puede decir siempre ni nunca, ¿no? Pero la mayoría de la gente, en la mayoría de las ocasiones, va a tener momentos críticos cuando acometes algo como es escribir un libro, ¿no? Por ejemplo, Stephen King decía esto de escribe borracho, edita sobrio. ¿Qué se refería? Pues a que cuando estés escribiendo, como huyes, ¿sabes? Escribe sin mirar atrás y luego ya habrá momento de volver a eso, de ordenarlo, de organizarlo, de ponerle un poco más de sentido y de coherencia. Pero bueno, el caso es que tu mente te va a jugar malas pasadas, te vas a cansar, o sea, es un gran proyecto y a veces vas a tener ganas de dejarlo a la mitad. Y fíjate, en este caso, con este libro, la cuestión fue que la piedra estaba atada al cuello y ya se había tirado por el acantilado. ¿Qué quiero decir? Que el libro se prevendió. Hubo una preventa del libro en una campaña de crowdfunding precisamente para financiar la primera edición, porque antes de publicarse con Desnivel fue una autopublicación. Entonces, el libro se prevendió a 300 personas que ya habían pagado por el libro. Entonces, no había más remedio, como en la montaña, no había más remedio que seguir hasta el final. No se podía abandonar aquello, porque ya habían pagado, ya habían comprado, ya habían confiado y había que ir hasta el final. Porque si no, quizá hoy ese libro no existiría por ese machaque, ¿no? Entonces, si tienes una manera en la que te puedas atar una piedra al cuello y tirarla por el acantilado, para ir detrás y que no haya manera de frenarlo, muy recomendable. Es una práctica muy recomendable. Bueno, está bien que la motivación intrínseca está bien y yo creo que seguramente es de las fuerzas más poderosas, pero la motivación extrínseca, lo que dices tú, ¿no? O los mecanismos de compromiso, pues funcionan, ¿no? No llega a este nivel de atarte a una piedra. Yo odio los tomates y me acuerdo que hace unos años escribí una novela que guardo para mí, ¿vale? Está en borrador, pero yo también era muy, muy lento escribiendo y no lo hacía. Y yo hice un contrato por escrito con mi pareja por el cual cada día que no escribiera 1500 palabras se me sumaría un tomate cherry. Y entonces al final del proceso pues tendría que comerme X tomates cherries. Y yo odio el tomate crudo. La salsa, ok, pero el tomate crudo me es vomitío. Y al final tuve que comerme 8. Además me grabaron en vídeo, bueno, fue un drama, ¿no? Pero bueno, que me funcionó como mecanismo de compromiso, Sí. no hace falta llegar a estos extremos. Sí. Pero bueno, en tu caso era que te habías comprometido ya con los lectores, ¿no? Que habían pagado por ello, que eso, vamos a decirlo bien, eso es una presión mayor que comerte unos tomates cherry, ¿no? Bueno, pero fíjate, es otra manera también de que sí. no hace falta, porque si le dices esto a alguien te dirá, ya, hombre, pero yo es que no puedo prevender
Sí. un libro porque no tengo una comunidad que me quiera comprar el libro antes de escribirlo. Y será lo más comprensible y lo más normal, pero fíjate, puede ir desde comprometerte con un grupo de amigos o con tu pareja a comer tomates cherries porque los odias, a cualquier otro tipo de cosa que se te ocurra, pero que realmente haga que lo que tú dices, que el compromiso no solo sea para ti contigo, porque, bueno, somos a los primeros a los que traicionamos a nosotros mismos, pero sin embargo nos cuesta menos mantener un compromiso o una palabra dada a otra persona. Entonces, pues buscar la manera de obligarte. Si sabes que tú por ti mismo no lo vas a hacer, bueno, tú te conoces. Y como te conoces, seguro que tú sabes cuál es precisamente la trampa que te tienes que poner. Sí, sí. Si tuvieras que definirte como escritora a ti misma, no sé si como una crítica literaria que leyera de repente a Nina Anyway, ¿cómo te definirías tú como escritora? Pues, a ver, esta pregunta. ¿Por qué? Porque el primer impulso es machacarse, ¿vale? 2 libros publicados, un montón de gente diciendo que le encanta cómo escribes. ¿Y cuál es el primer impulso? Machacarse. Diría, bueno, pues a veces quizá me enrollo más de lo que hace falta. No sé, empezaría como buscando los defectos. Pero realmente yo creo que si me viera desde fuera, y no me conociera de nada y realmente fuese justa conmigo, como escritora me definiría. Es que es difícil, ¿eh? O sea, fíjate, cuando pronuncio las palabras como escritora me definiría como, es como que hay un corte ahí. Pero no sé, como una persona con, o sea, una persona con un lenguaje o una forma o una visión muy propias. O sea, sí que siento y soy capaz de reconocer que aunque muchas veces soy crítica con la escritura y es probable que muchas veces se pueda decir las cosas en menos palabras de las que yo las digo, porque quizás eso sería la mayor crítica que me atribuiría, ¿no? Sin embargo, la elección de esas palabras o ese lenguaje propio, ese mundo propio que te hace conectarte con un escritor y volvemos un poco a lo de la perspectiva y ver el mundo desde otra manera y de repente ver un poco la realidad desde sus ojos y que te dé la sensación de que en esos ojos no te habías puesto antes, no habías mirado las cosas antes así. Yo creo que eso lo tengo. Me gusta pensar que lo tengo, ¿no? Que soy capaz de ofrecer una visión que probablemente no conocieras antes, aunque solo sea por la elección de las palabras, ¿no? Y es que a mí, por ejemplo, me gusta mucho, y volviendo a la filosofía, el tema de comparar tu cuerpo, tú como persona eres un microcosmos, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho conectar en la escritura el propio cuerpo, los huesos, la sangre, los órganos, todo lo físico que hay aquí dentro, con el universo, ¿no? Con las supernovas, con los agujeros negros, con todo este tipo de cosas, ¿no? Y hacer como una mezcla muy peculiar de la realidad. Entonces sí que, bueno, diría que me enrollo un poco, pero con una voz propia que lo compensa, así por abreviar. Y prometí que si me hacías esta pregunta, te la devolvería, Marc. Porque yo sé, Marc, que tú escribes. Sé que haces tus pinitos como escritor, aunque todavía no hayas publicado tu primera obra, que ya está en un cajón esperando, pero, ¿cómo te defines tú como escritor? Oye, que lo digas, no sé si es mi primer mecanismo de compromiso para que la termine haciendo ahora que me has expuesto aquí. No te sabría decir, ¿eh? Yo, o sea, lo que tengo más experiencia es escribiendo para clientes, ¿no? Escribiendo copywriting o explicando historias, ¿no? Pero a mí, vamos a dejarlo en 3 cosas, ¿no? Porque tampoco es algo que haya reflexionado mucho. Una es, sé que me gusta mucho, digamos, utilizar un lenguaje como me gusta ser muy, muy coloquial. Esto ya lo tenía desde que estudié filosofía, que mis profesores me decían que no utilizaba un lenguaje muy académico, que algunos me decían que era un poco... Había 2 tipos de profes, que era un poco pobre, o algunos que decían que les gustaba mucho porque era
aire fresco, ¿no? Yo, Ajá. con mis propios sesgos, pues yo tiendo a quedarme con el buen feedback, pues bueno, pues el aire fresco, ¿no? De la academia. Entonces, a mí me gusta utilizar siempre un lenguaje muy, muy coloquial. Luego diría que me gusta imprimir ciertas experiencias íntimas. No sé, no sé si es porque yo también he utilizado mucho tiempo la escritura como vamos a llamarle terapia narrativa o como válvula de escape, ¿no? En los textos privados. Entonces, yo siempre que he tenido oportunidad también de escribir para clientes a la hora de explicar sus historias de cambio, de transformación, me gusta preguntarles detalles íntimos para que de alguna manera quede esa intimidad, ¿no? Y que llegue a conectar emocionalmente. Pero yendo un poco más allá, no sé, mostrando un poco las vulnerabilidades y la fragilidad, ¿no? Yo soy una persona que tiendo mucho a pensar en esto, ¿no? Que tenemos que normalizar más todo el tema de la fragilidad de las personas, de no intentar mostrarnos perfectos, de incluso hablar en voz alta de nuestros errores. Y eso, que nos afectan las cosas, ¿no? Y porque encaja con mi filosofía, ¿no? Porque encaja un poco con la manera que tengo de pensar. Entonces, a mí me gustaría pensar que como escritor intento conectar esas ideas. La segunda es esto, las experiencias íntimas, y la tercera, tengo predilección por este tipo de emociones. Tristeza, soledad, un poco de... no sé, estas emociones sombrías, ¿no? Pero no para deprimir a la persona que está leyendo, sino porque creo que todos las experimentamos en nuestro día a día, pero no las compartimos lo suficiente. Entonces, pues al verlas escritas, pues mira, quizá te sientes un poquito más acompañado. No sé si... Así me definiría como escritor. Que lo consiga o no es otra historia. En mi cabeza es espectacular, pero luego ya... Sí, sí, ¿no? Además, yo creo que has dibujado muy bien, más o menos. O sea, yo me he imaginado ya más o menos por dónde debe ir esa novela, ¿sabes? Yo ya la he definido mucho más. O sea, sí, sí, Bueno. me ha gustado la respuesta. Muy exacta. Oye, pues mira, ya que me has puesto en apuro, te voy a plantear otro dilema. A ver si te cuesta, ¿eh? ¿Qué preferirías? ¿Perder la habilidad de escribir? ¿Vale? Perder la habilidad de escribir, pero conservar la de contar historias en cualquier otro formato. ¿O perder la habilidad de contar historias, pero conservar la de escribir? Es fácil, ¿no? No lo sé, Es, depende. A ver, yo preferiría seguir contando historias Ajá, vale. a escribir. Es verdad que escribir tiene algo. O sea, obviamente, quiero decir, es fácil en el sentido de que no me imagino no poder contar una historia. Y eso sí que sería como morir. A ver, como morir, ¿no? Como si... es que todo esto que llevamos haciendo todo este rato, estamos contándonos historias todo el tiempo, ¿no? Mientras estamos hablando. Y sin poder contar una historia, madre mía, es que eso sería terrible. Sería como, yo me convertiría en un prospecto de medicamento o en algo así, ¿no? Algo terrible. Si bien es verdad que cuando escribes, el pensamiento cambia. Cuando tú intentas traducir ese pensamiento que tienes en la cabeza a la escritura, cambia. Ya no es el mismo. Y no es el mismo que sería si lo hubieses expresado verbalmente o si lo hubieses expresado gráficamente a través de un dibujo. Cuando lo tienes que escribir en palabras, cambia. Y a veces, de hecho, nos pasa que tenemos una idea en la cabeza, intentamos escribirla y no somos capaces de escribirla tal como estaba en la cabeza y lo que acabamos escribiendo es otra cosa. Y es porque escribir en sí es otra manera de pensar, ¿no? Esa traducción. Pero no. O sea, yo no sé qué elegirías tú, pero... No, escuchándote, sí que es verdad que, claro, a mí se me ocurría el hecho de esto, ¿no? De utilizar la escritura de manera privada para volcar pensamientos y tal, ¿no? Que me costaría renunciar a ella. Pero claro, no, como dices tú, somos... No me acuerdo cómo era el latinazo del ser narrativo. Es que hay, no sé quién lo decía, el homo... Me lo voy a inventar porque no sé si el homo narrationes o no sé qué, bueno, el homo historiae o no sé qué, no sé cómo era, Sí. pero hay uno, lo pondré en las notas del episodio para que los que nos estén escuchando lo puedan soltar en una cena o algo así, pero que había un latinazo relacionado con esto, ¿no? Que al final somos seres de historias y que sin historias la vida humana... sería... Me ha encantado esto del prospecto de medicamento. Sí, imagínate, Sí. tendrías pocos amigos, Marc. Sí. Dirían, es que este chico es muy majo, pero es tan aburrido, Sí. habla como, no sé, habla como si fuera un bot de estos que te atienden ahí por el chat cuando tienes algún problema.
Sí, sí. Oye, pues después de hablar de todos estos temas, no sé, ¿tú dirías que ha habido algún hilo conductor así en la conversación, empezando por filosofía, tu experiencia en los viajes, la montaña y terminando con tu experiencia escritora? Al final ¿Verías algún hilo todo, conductor? yo creo que ha habido mucho de la forma de pensar, ¿no? O sea, hemos Ah, estado todo el rato sobre el pensamiento, sobre la forma de mirar, de entender la vida. No sé, porque cuando estábamos hablando de los viajes o de la filosofía o ahora que estamos hablando de la escritura, estamos constantemente refiriéndonos eso a formas, a modos de pensar, ¿no? A modos de interpretar la realidad o de vivir la realidad. Me da la sensación de que es como una entrevista muy coherente todo, ¿no? No se pegan unas cosas con las otras. ujú. No, bueno, a mí me ha encantado hablar de todos estos temas porque, o sea, para mí lo que me gusta es ver esto, ¿no? La consistencia entre ideas, ¿no? Porque a veces, no sé, con la especialización del conocimiento, ¿no? Y del saber y de los hobbies, parece que todo está en compartimentos separados, en cajones separados. Y en realidad es que todas las actividades humanas están conectadas, ¿no? Y tú al final, en tu cerebro no hay cajones, bueno, tu cerebro es un todo y lo que aprendes de unas cosas te las llevas a otros ámbitos, ya sean personales o profesionales, ¿no? Entonces, bueno, a mí me encanta tender este tipo de puentes y he aprendido un montón de la charla, o sea que vamos, estoy súper contento. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Web, redes sociales? ¿Dónde estás ahora mismo si quieren seguirte? Web y redes sociales. A Ajá. ver, ahora mismo, de hecho, estoy en una época de estas que tenemos todos un poco así de paroncillo, pero Ujú. bueno, igual que no fue algo premeditado, porque un día simplemente pues, me di cuenta de que llevaba un tiempo sin publicar, pero mañana pues igual publico otra vez, ¿sabes? Ujú. Entonces, en la página web, que es donde se pueden encontrar los libros, es aninaanyway.com. Y en redes sociales, tanto Instagram, Facebook o YouTube, para ver esas aventuras de la montaña, Anina Anyway. O sea, fácil, fácil. Anyway, pues súper Anyway. entrevista, sí. Anyway. Anyway, súper entrevista, conversación. A mí me gusta más llamarle conversación que hemos tenido. Sí. Pues toda la gente que quiera empezar a seguirte, si no te conocía ya, que yo creo que sí, pues que a partir de ahora lo haga. Y muchas gracias por tu tiempo, Anina. Me ha encantado charlar contigo y espero que repitamos o que charlemos en otra ocasión. Pues sí, para mí también ha sido súper interesante y además te digo, me has hecho ver cosas o plantearme cosas que yo creo que no me había planteado nunca, ¿no? Como este tema de la ira, bueno, de preguntas. Las preguntas son tan importantes, joder, las preguntas son tan Ujú. importantes. Entonces, bueno, el placer ha sido todo mío y mira, de hecho, yo creo que solo para poder hablar de esta entrevista y poder decirle a la gente, oye, chavalada, esto lo tenéis que escuchar, vuelvo a las redes sociales, vuelvo a todo, ya estoy aquí otra vez, porque esto la gente lo tiene que escuchar. Vale, si no te envío un sobre de tomates cherries. Muy bien. Oye, a mí me gustan, ¿eh? Vale, vale, pues ya buscaremos alguna otra cosa. Un poco de carne, no lo sé. Muy bien. Venga, un abrazo, Anina. Muchas gracias. A ti, Marc. Cuídate.